Gloria al Señor. Vamos a entrar ahí en Lucas 18. Lucas 18, versículo primero. Vamos a leer del 1 al 6 en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiero que vea de antemano que el Señor ya está estableciendo el propósito de la parábola, ¿sí? Y la parábola el propósito es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el propósito. Orar siempre y no desmayar. Y luego entra a lo que ya viene siendo la parábola para enfatizar sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Amén? Ok. Versículo 2 dice, entonces entra ya en la parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso, diga conmigo, no quiso. Por algún tiempo. Él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Oíd lo que dijo el juez injusto. Amén. Entendemos que la oración es mucho más que una simple definición de comunicación con Dios. La oración es un llamado por el Espíritu de Dios a activar la comunión, interacción y movimiento espiritual entre Dios y tu espíritu. Cuando Dios te despierta en la madrugada, 1, 2, 3 de la mañana, para que ores, te está llamando a que actives la comunión con Él, una interacción con Él. Tu oración no debe ser un monólogo, donde nada más tú hablas. Debe ser un diálogo. Es una interacción, comunión entre el Espíritu de Dios y tu espíritu. Cuando tú vas a orar, tú debes ir con la expectativa, debes esperar que Dios te hable, que Dios te diga algo. Cuando Dios te despierta en la madrugada, por ejemplo, no lo hace porque no quiere que duermas. Lo hace porque quiere un tiempo íntimo, privado, a solas contigo. ¿Por qué lo hace a veces Dios a las 2, 3 de la mañana? Porque todos los de tu casa están dormidos y no te van a estorbar, no te van a perturbar, y Dios va a poder hablar contigo directamente, de una forma sin interrupciones. Amén. Pero es un llamado a comunión, interacción, movimiento espiritual entre Dios y tu espíritu. Cuando oras, tu espíritu participa con la obra y formación del Espíritu Santo para tu vida, y como resultado de esa comunión, algunas de las siguientes manifestaciones de la presencia y poder de Dios toman lugar en ti. Escuche, algunas de estas manifestaciones deben tomar lugar en ti cuando tú vas y oras. Tu ser es transformado en la imagen y mente de Cristo, porque uno de los trabajos primordiales que tiene el Espíritu Santo de Dios en su iglesia es transformar al pueblo de Dios en la imagen y semejanza de Cristo. Si tú no estás orando, esa transformación no está tomando lugar en ti. ¿Tiene sentido? Amén. 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 Si todavía te pareces a ti, es que no estás orando. Amén. Amén. Sí, yo sé que nadie va a decir amén, pero es exactamente lo que está pasando. Si no hay transformación en ti, es porque no estás orando. Amén. Amén. Dios en esos procesos te enseña a escuchar su voz. Escucha, cuando tú oras, Dios te enseña a escuchar su voz. Repito, te llama, te despierta porque quiere hablarte.
También puedes recibir revelación, visiones, palabra de ánimo, fortaleza, poder, dirección y guianza de Dios para tu llamado y misión en el mundo. ¿Por qué? Este tipo de cosas sucede porque cuando tú oras, entras en los lugares celestiales de donde sale la voluntad de Dios para los hombres y para la tierra. Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Cuando empezamos a sentir la presencia de Dios, y yo siempre hago esta pregunta para que tenga un entendimiento mucho más profundo de lo que sucede cuando usted ora. Dice que te acerques confiadamente al trono de la gracia de Dios. Hazte esta pregunta: cuando tú oras y empiezas a sentir la presencia de Dios, ¿Él vino o tú fuiste? Yo fui. Porque ¿dónde está el trono? Cuando Él dice que te acerques a su trono, ¿a dónde te estás acercando? Porque su trono no está acá. Es necesario que los que adoren en espíritu y en verdad. Y note que dije una palabra ahí muy clave: es necesario. Es uno de los enfoques que tengo para hoy. Es necesario que el que adore en espíritu y en verdad. Y luego le dice a la samaritana: te estoy diciendo que ni en este monte ni en este lugar se va a adorar a Dios. O sea, en ninguna localidad aquí en la tierra se adora a Dios. Los cristianos no tienen una Meca. Los cristianos no tienen ningún lugar santo aquí en la tierra. Usted no tiene que hacer ningún peregrinaje a ninguna parte aquí en este planeta Tierra. Porque ni en este lugar, ni en este monte, ni en esta localidad se adora a Dios. Los que lo adoran, los verdaderos adoradores, lo hacen en espíritu y en verdad. Cuando tú adoras, Él no viene, tú vas. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Cuando oras, entras en lugares espirituales. Si recientemente no has estado ahí, en ese lugar celestial donde dice la Escritura que estamos sentados juntamente con Cristo, no has estado orando. Silencio. Amén. Cuando oras, creas y mantienes continuo movimiento espiritual en tu vida y en tu relación con Dios. La oración, pues, es el medio establecido por Dios para que le adores y actives un intercambio. Diga conmigo: intercambio. Diga: Dios quiere intercambiar conmigo cuando oro. Y es un intercambio espiritual y sobrenatural entre su espíritu y tu espíritu, para darte revelación, entendimiento, para formar y transformar tu vida, para empoderarte con su Espíritu Santo, para que cumples con tu llamado, ministerio y misión en el mundo. Esto ya lo entendemos. Esto sucede en el tiempo de oración, debe estar pasando. Amén. Jesús les está enseñando algo aquí poderoso a los discípulos. Suena muy práctico. Suena muy práctico, pero les está enseñando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. ¿Verdad? Suena muy básico, pero hay algo muy poderoso aquí también. Tenga en mente que cuando Jesús enseñaba, revelaba principios espirituales o los principios de la economía del reino de Dios. En otras palabras, enseñó los principios que dan acceso a las cosas del reino de Dios y acceso a los lugares celestiales. No les estaba enseñando ceremonias, no les estaba enseñando ritos, no eran nada más mandatos. Jesús les estaba diciendo: si ustedes quieren accesar el reino de Dios y los lugares celestiales, esta es una de las cosas que ustedes necesitan estar haciendo. ¿Sí? Importante. Primero voy a compartir sobre la segunda parte de la enseñanza de Jesús, que es el estado o la condición de no desmayar. De no desmayar. No desmayar, escuchen, no desmayar no significa que hay que insistir, como parece sugerir que hizo la viuda.
Mire lo que le voy a decir. La enseñanza de esta parábola no es ser como la viuda. La enseñanza de esta parábola no es ser como la viuda. Porque mucha enseñanza se ha dado y lo enfocan en la viuda, que hay que insistir y que eso es orar siempre. No es. No es, escuchen, no es. Jesús usa la parábola para describir una relación disfuncional entre el juez y la viuda. Es lo que está viendo usted en la parábola. Es una relación disfuncional entre el juez y la viuda. Describe dinámicas humanas de presión o manipulación que tienen que tomar lugar para conseguir algo de alguien más. En este caso, la viuda quiere que el juez le dé justicia. ¿Y qué es lo que hace el juez? A quien Jesús llama injusto. Dice que no le quiere hacer justicia. O sea, le detiene la justicia, la para. Este juez sabe, aparentemente, que quien tiene la razón en este caso es la viuda. Pero el juez dice: no le voy a dar justicia. Y lo hace por un tiempo. Entonces, la insistencia de la viuda es una reacción a que el juez no le hace justicia. Repito, esto no es una glorificación de la viuda. Aquí está habiendo interacción humana. Ahora la viuda tiene que presionar a un juez injusto que no le quiere hacer justicia. Jesús en la parábola no dice qué le dijo la viuda o qué tanto le decía. Lo que sí le dice es, el juez empieza o llega a un punto donde dice: esta viuda ya me es molesta. Molesta. Yo no creo que esta viuda iba y le decía cosas bonitas al juez. Y no era su mera insistencia, que de pronto el juez le hace justicia. No. Nada más imagínese el tipo de cosas que esta viuda le estaba diciendo al juez. La idea aquí no es ser como la viuda, de insistir, y que eso significa no desmayar. No es lo que está pasando. No es lo que está sucediendo. No vea en esta parábola la glorificación de la viuda como un ejemplo a que imitar. Su presión, su insistencia, es una reacción a la injusticia de un juez que deliberadamente le detenía su justicia. Es todo lo que es. Lo que Jesús destaca en esta parábola es el carácter deficiente del juez y de la viuda, y no es una comparación de relación entre Dios y tú. Porque si la viuda representa a la iglesia, entonces el juez injusto representa a Dios. Y el propósito de Jesús no es enseñar esto. Lo que Jesús está diciendo es: si de esta relación disfuncional puede salir justicia, ¿cuánto más hará Dios justicia por su iglesia? Y el Señor destaca al juez injusto y dice: miren, escuchen lo que dice el juez injusto, que le va a hacer justicia nada más porque la viuda le está haciendo molesta. ¿Cuánto más si ustedes vienen a mí y me piden? ¿No les haré justicia? ¿No les daré respuesta? ¿No lo haré pronto? La respuesta es sí. Es sí. Si un juez terrenal, carnal, impío, que no teme a Dios, le puede hacer justicia a alguien, ¿cuánto más lo haré yo por ustedes? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. No desmayar no significa ser como la viuda. No significa insistir como ella. No es la comparación que se está haciendo. Ponga atención. Si usted ya está bajo los efectos del desmayo,
causado por los golpes de circunstancias o fuerzas externas, los está sintiendo, escuche, ¿por qué no ora? Así de simple. Los está sintiendo porque no ora siempre. Amén. Dile a alguien enseguida, seamos honestos con nosotros mismos. ¿Sí? Let's be honest. La oración es el antídoto del desgaste y eventual desmayo espiritual por llegar a un punto de debilidad y vulnerabilidad espiritual. Desmayar, cuando aquí dicen no desmayar, desmayar carga la idea de no tener espíritu, descorazonarse, ser de poco ánimo o perder el ánimo. El mismo, o sea, el ánimo que es energizado por la oración. Cuando tú ves a una persona muy animada, muy fortalecida, muy gozosa, muy alegre, muy fuerte a pesar de sus circunstancias, ten por seguro que estás viendo a una persona que ora siempre. ¿Estamos entendiendo? Cuando Jesús dice y no desmayar, está diciendo que el producto de orar siempre es la ausencia de debilidad espiritual, la ausencia de desgaste, agotamiento o fatiga espiritual. El que siempre está orando no va a experimentar estos desmayos, estas fatigas, estos cansancios, porque está orando siempre. Desmayar es una deficiencia espiritual que no está presente en alguien que ora siempre. Cuando no oramos, y ese es nuestro siempre, ¿lo captó? ¿No? Se lo digo otra vez. Veo caras de ¿cuál es tu siempre? What is your always? ¿Está escuchando? Cuando no oramos y ese es nuestro siempre, entonces bajo ese estado espiritual el desánimo se acelera, porque la percepción y diría yo cambia la percepción de las circunstancias y presiones externas, y tienen la apariencia de ser más poderosas que las respuestas de Dios, y bajo esta ilusión el efecto de lo externo es mucho más negativo a la vida espiritual y el enemigo lo usa para llevar al desánimo. O sea, cuando tú no oras, tú ya estás predispuesto a ver gigantes por donde quiera, a ver imposibles por donde quiera, a ver obstáculos por donde quiera, a ver cosas que parece que son imposibles de vencer por donde quiera. ¿Por qué? Porque estás en un estado de desmayo, de debilidad, de desgaste, de agotamiento. Y el enemigo puede usar eso para hacerte ver a tus circunstancias externas como más poderosas que las respuestas de Dios. ¿Tiene sentido? Jesús pues dice, ora siempre para que seas sin desmayo. Ora siempre para que seas sin desmayo. Jesús, pues, en términos más básicos pudo haber dicho, no dejen de orar. Y pudo haber sido entendido muy bien por la mente religiosa como un mandato, y porque Él lo dijo, pues hay que orar. Aunque yo le puedo decir, si yo le dijera a usted hoy, Jesús dijo que oráramos siempre, usted puede decir amén. Bueno, quiere decir que lo va a hacer, ¿verdad que sí? Digo, ¿cuántas cosas hay aquí que nosotros creemos son una opción? Y yo sé que la palabra dice que debo perdonar a los que me ofenden. Pero perdonar no es una opción. ¿Sí? Cuando dice ama a los demás
como a ti mismo, o cuando dice, haz con otros lo que tú quisieras que hicieran contigo. No es una opción. Se te están dando principios espirituales que te abren el reino de los cielos y te dan acceso a los lugares celestiales. ¿Estamos entendiendo? Pero no. Jesús agregó una frase que transmite que orar siempre es indispensable, porque la oración accesa o conecta a los efectos del poder sobrenatural de Dios y su voluntad para con nosotros. Jesús agregó la frase, es necesario orar siempre. Es necesario. Les refiere la parábola sobre la necesidad. Escuche, es una necesidad que tú ores. Listen. Quiero que vea que esto ya trascendió un mandato. Ya trascendió un orden. Orar es una necesidad. Es necesario que tú ores. ¿Sí? La oración es un acto necesario fundado en la relación de amor con Dios. Y la oración es el activador, escuche, es el activador de los efectos y manifestaciones que carga la oración. Cuando tú oras, tu oración está cargando, escuche, tu oración está cargando efectos y manifestaciones que Dios va a soltar a favor tuyo cuando tú oras. Por eso es necesario que tú ores. Esas oraciones van a ser últimamente guiadas por el Espíritu Santo cuando Él venga e influya sobre tu corazón para que tú pidas conforme al corazón y a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo viene y afecta el corazón del adorador para que sepa pedir como conviene. ¿Sí? Es necesario. Por ejemplo, cuando dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inexplicables, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, esos gemidos causados en nuestro espíritu están cargados con intercesiones, manifestaciones y respuestas de Dios. Déjame le doy esta imagen. Son las 3:30 de la mañana y el Señor te despierta. Quiero darte algo. Y tú, ¿verdad? Y entiendes en tu espíritu que es Dios. Y tú te levantas 3:30, te vas a la sala o yo no sé a qué parte del cuarto, a tu closet, te encierras ahí dentro, right? Y empiezas a orar. Y cuando empiezas a orar, te viene un gemido inexplicable. Y luego de pronto te dice el Señor, ok, está bien, ya vuélvete a dormir. Y tú yo quiero orar más. No, ya acabamos. Ese gemido que acabas de hacer, al que te permitiste, ya tenía tu respuesta. Yo una vez oí a un predicador decirle a su congregación: ustedes que ya tienen 20 años, 30 años, 15 años sirviéndole al Señor, ustedes ya no deben llorar cuando oren. Ya deben ser gente más madura, gente más espiritual. Ustedes ya no deben llorar. Diablo miserable. Escuche, yo prefiero orar con puros gemidos indecibles causados y provocados por el Espíritu de Dios que con mis propias palabras.
Porque un gemido carga lo que yo no sé de Dios. Amen. Eso es lo que le estoy diciendo. Cuando el Espíritu viene y hace esto, y es lo que quiero que capte, tus oraciones están cargadas con intercesiones, manifestaciones y respuestas de Dios. Right? Ok. Para llegar a estos momentos de intercesión del Espíritu Santo, es necesario hacer ¿qué? Orar. Es necesario orar siempre. Siempre. Lo que es necesario carga con algo. Lo que es necesario carga con algo. Es necesario. No nada más es haz esto, no, es necesario. Carga con efectos. Carga con respuestas. Carga con manifestaciones. Carga con la manifestación de un poder, de un acto sobrenatural, de una revelación del Espíritu, de una palabra, de una profecía, de un sueño, de una visión, etc. Está cargando con ello. Lo necesario entonces debe entenderse como un conector entre dos cosas. Lo necesario debe entenderse como un conector entre dos cosas. Y lo necesario es beneficioso para quien lo hace. Lo necesario es beneficioso para quien lo hace. Lo necesario representa lo que se tiene que hacer para accesar el poder de Dios y la manifestación de sus promesas para sus escogidos. Indica pues un requisito necesario sin el cual lo deseado o su efecto inherente no puede ser soltado del trono de Dios hasta que no ores. Es necesario que ores. Les está enseñando la necesidad de orar siempre. ¿Cómo dice la Escritura? No tienes porque... ¿Ah? Porque no oras. ¿Verdad que sí? ¿Estamos entendiendo? Sí, yo sé que dice no pides. Cuando tú vas y pides, ¿qué estás haciendo? Estás orando. No tienes porque no oras. Right? Para que tengas es necesario que ores. ¿Estamos entendiendo? Hay cosas que ya son tuyas, pero es necesario que ores antes para que las recibas. Es necesario. ¿Sí? Permítame darle unos ejemplos de cómo lo necesario lo es, porque es un conector o lo que accesa el poder de Dios, la manifestación de lo sobrenatural y o su voluntad. Una vez más, lo necesario carga con algo. Tiene que suceder porque está cargando algo. Es necesario. ¿Sí estamos entendiendo? Los ejemplos que voy a dar son bíblicos. Y esta palabra necesario o necesidad es la misma que usó Jesús cuando le da esta enseñanza a sus discípulos de orar siempre. Y lo que les está enseñando es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, right? Ese es el propósito de la parábola, ese es el propósito de la enseñanza. Y este término se usa en los siguientes ejemplos. Eso es otra forma de decirlo así. Si esto no pasa, esto no puede suceder. Otra vez, si esto no pasa, esto no puede suceder. Por lo tanto, es necesario que esto pase para que esto se manifieste o suceda. ¿Estamos oyendo? ¿Sí? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Miren todo lo que está cargado en este necesario. Right? Fue necesario que Cristo muriera para sacar, liberar, efectuar o manifestar el efecto de salvación de muchos, que sin su muerte necesaria la salvación no puede suceder. Era necesario. ¿Sí? Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios.
Y así como se lo estoy dando, así dice la Escritura. Es necesario, váyale a Juan 3. Le dijo a Nicodemo, es necesario volver a nacer. ¿Sí? Nosotros, antes de entrar al cielo, es necesario, y así dice 1 Corintios 15, que nuestro cuerpo corrupto se vista de incorrupción. Si el cuerpo no es transformado, no puede entrar a la gloria con Cristo. Es necesario que sea transformado primero. Si el cuerpo no es transformado, no puede entrar a la gloria con Cristo. Es necesario que sea transformado. Las guerras y rumores de guerra es necesario que sucedan, aunque no es el fin, pero contienen el fin. Cargan con el fin. Mateo 24. Y así dice, es necesario que estas cosas acontezcan. Antes que venga el fin y la segunda venida de Cristo, y así dice la Escritura, es necesario que el Evangelio del Reino sea predicado en todas las naciones o en todo el mundo. Y también dice la Escritura en el libro de los Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Necesario. Tu oración está cargando con algo, pero no lo vas a ver ni recibir si no oras. Siempre, siempre. ¿Ok? No seas de esos que va y ora una vez, le pide a Dios algo y va con una actitud de orar para recibir algo. Y luego se pasa una semana, no lo ves, 2 semanas no se ve, 3 semanas no se ve, 4 meses no se ve. ¿Y qué pasa? Te desmayas. Pero en esas 4 semanas no oraste siempre. O sea, oraste una vez, dejaste que se pasaron 4 semanas y luego empiezas a desmayar, empiezas a sentir los efectos del desánimo, pero porque no oraste siempre. ¿Sí saben qué siempre? Every day. Siempre. Ahora, es necesario que ores, porque hay algo del otro lado de esa oración esperando que tú ores, que no puede ser soltado si tú no oras. Es necesario que ores siempre. ¿Estamos entendiendo? Eso es muy práctico, eso es muy práctico. Pero ya estamos hablando aquí de una necesidad de orar siempre. Con esto termino. Para no sentir pues ningún efecto de desmayo, desánimo, fatiga, desgaste espiritual, es necesario que ores siempre, porque el desmayo es fruto de no orar. El desmayo, desánimo, desgaste, cansancio, fatiga espiritual es el fruto de no orar. Es imposible que tú pases tiempo con Dios, en la presencia de Dios, en los lugares espirituales, delante del trono de Dios, y tú experimentes desánimo. Estás viendo demasiado, estás experimentando demasiado, estás escuchando la voz de Dios para experimentar desánimo. Eso solo se experimenta porque no oras. ¿Sí? La relación, hay una relación aquí, hay dos polos opuestos. La relación entre orar siempre y no desmayar, escuche, es que la falta de una produce a la otra. Orar siempre, la necesidad de orar siempre y no desmayar están en lados opuestos. ¿Sí? La relación entre orar siempre y no desmayar es que la falta de una produce a la otra. La falta de una produce
a la otra. Si no oro, se produce desánimo, es la falta, o los efectos de desmayo que batallan y presionan contra mi vida espiritual. Entonces aquí hay una ironía, que ahora no tengo el ánimo para orar. Mire, haga esto, cálese. Diga, voy a empezar a orar todos los días, aunque sea una vez al día, pero voy a orar todos los días. Y a ver si de pronto no siente una batalla. Ahora, si usted es de los que ora todos los días, no va a batallar. ¿Por qué? No hay desánimo. No hay cansancio, no hay desgaste. You pray. Right? Y no le estoy hablando necesariamente, aunque sí se presentan, que esto se trata nada más de un demonio. No, aquí también ya tiene que ver con una falta de disciplina espiritual para estar orando siempre. Y cuando tú tratas de recuperar el orar siempre, de pronto te das cuenta que batallas. ¿Sí? Es lo que sucede. Parte de esta dinámica espiritual. Ahora tengo una pelea interna para recuperar el estado de orar siempre. ¿Sí? Ok. Si oro siempre, produce un estado de ausencia. Esta es la falta de desmayo y desánimo. No veo las circunstancias como más poderosas que las respuestas de Dios, porque es causa de desánimo. Ni puedo ser engañado por imaginaciones del enemigo, ni por efectos engañosos de factores externos que me pueden desanimar. No los veo. No, si yo veo a Dios siempre, ¿cómo voy a ver todo lo demás? Había un canto que le gustaba mucho a mi papá. Decía, pon los ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de gloriosa verdad. Exacto, exacto. Si lo estoy viendo a Él, hablando con Él, recibiendo de Él, estamos interactuando, me está bendiciendo, me está hablando. Cuando algo se presenta, no tiene valor. Tú puedes permanecer en ese lugar celestial sentado juntamente con Cristo siempre, si tú oras siempre. ¿Sí? Si tú oras siempre. Lo necesario pues contiene un efecto, manifestación del poder sobrenatural de Dios conforme a su voluntad. La oración es necesaria para activar el poder, el recibimiento de las respuestas y las promesas de Dios. Lo necesario, escuchen, no se puede dispensar, despedir o negociar. Es necesario. Así como era necesario que Cristo muriera, era necesario. Cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja a un soldado, a Malco, el Señor le restaba su oreja, pero le dice a Pedro, ¿qué no sabes que le puedo pedir 12 legiones de ángeles al Señor? O sea, que vengan y peleen por mí. Y le dice, es necesario que esto acontezca. Es necesario. O sea, tú puedes mantenerte sentado en los lugares celestiales todo el tiempo, pero es necesario orar siempre para que lo de acá no te mueva. Entonces Jesús les enseña sobre la necesidad, y es una necesidad. Esto necesita ser el precursor, el requisito, lo que tiene que suceder antes que esto otro pueda manifestarse de parte de Dios. Es necesario que tú ores. Cuando usted nada más busca a Dios o come, por así decir, alimento espiritual, como un día como este
o nada más el domingo y entre medio usted no está haciendo nada, no está orando, no está buscando, usted va a ver que va a batallar bastante con el desánimo. Bastante. ¿Me está escuchando? Bastante. Y hay demonios que buscan acelerar ese sentimiento de desánimo. Y tengo que decirle que ese desánimo, ese efecto, no necesariamente tiene que ver con cosas acá afuera. Si las cosas de acá afuera te desaniman, es porque ya estás predispuesto, condicionado en tu espíritu a que te desanimen, porque no oras siempre. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, yo estoy hablando a gente espiritual, estoy hablando a gente que debe entender, que debe moverse con los principios de Dios, con los principios del reino, con la economía de Dios, no con la terrenal. Y que cuando yo hago las cosas que Dios me pide hacer, por la relación de amor que tengo con Él, por obediencia, por reconocerle como mi Señor, mi Dios, mi Salvador, entonces entiendo que yo no puedo echarle la culpa a nadie más, ni a nada más acá en la tierra, sino a mí mismo. ¿Por qué a mí mismo? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué a mí mismo? ¿Por qué es mi culpa? ¿Cómo? No oras. No oras. Escuche, si creemos y estamos viendo que orar no es que Él venga, sino que yo vaya en mi espíritu, y yo lo entiendo, ¿sí? Y sé qué es lo que tengo que hacer y no lo hago, ¿por qué le voy a echar la culpa a alguien más? Cuando lo estás experimentando, yo creo que esto no es complejo, es fácil de entender, ¿no? Es fácil de entender, o sea, que si estás experimentando, batallando o guerreando contra el desánimo, fatiga, cansancio espiritual, es porque no estás orando. Es síntoma de tu vida carente de oración. Simple. Ahora entiende de la parábola. Entiende de la parábola lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo es: mira, hay jueces injustos que de pronto sueltan justicia. Si tú oras siempre y no desmayas, cuando vengas a orar, yo te voy a contestar y no te voy a detener la justicia. Yo no soy como este juez injusto, y tú no tienes que ser como una viuda que tiene que venir a dar molestias. Tú no tienes que hacer eso. Esa no debe ser tu actitud, ese no tiene que ser tu comportamiento. Yo te amo, soy tu Dios y te amo y quiero bendecirte, y yo soy verdaderamente justo, pero es necesario que ores. Ora, porque te voy a hacer gemir, y hay cosas en esos gemidos que ni te imaginas que son para ti. Es necesario que ores, que oremos siempre, siempre. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Y ustedes que están viendo también, igual,
Es importante, necesario que ustedes oren siempre. Si tú estás viendo y no le has dado tu vida a Cristo, entrégasela, forma una relación con Él, recibe el llamado de Dios a tu vida. A ustedes que ahorita están apartados, caídos, que un tiempo le sirvieron a Dios, que tenían un ministerio, un llamado y lo estaban llevando adelante, por cualquier razón que hayan fallado o hayan caído, quiero decirles que hay perdón, misericordia y gracia para ustedes. Donde ustedes andan como hijos apartados de la casa de su Padre, yo quiero decirles hoy, ustedes ahorita mismo ahí donde están, no tienen que estar peleándose con los cerdos por migajas, cuando en la casa de tu Padre hay una mesa servida, un banquete para ti que te ha estado esperando. Tu lugar ahí está todavía, nadie lo ha quitado. Y te digo por qué nadie lo ha quitado, porque el que te llamó fue Jesucristo. No te llamó el hombre, no te llamaron los pastores, no te llamó nadie, Jesucristo te llamó. Y cuando tú te apartaste, ese lugar ahí se quedó y todavía es tuyo. El llamado es irrevocable y los dones son irrevocables. Vuelve a casa, apúrate, vuelve a casa, porque ahorita no es un tiempo de andar apartado de la presencia de Dios. Corre a casa, porque el Señor te está esperando con brazos abiertos. El Señor te bendiga y te hable con esta palabra. Bendiciones.